amigos? Muy buenas noches, días o lo que sea. Eh, Vamos a hablar sobre España, sobre el problema que tenemos del agua, que es más serio de lo que os podáis imaginar. Vamos allá. Bien, eh, cuando el régimen de Franco, cuando el régimen de Franco, pues Franco se conocía España por la guerra y porque viajó muchísimo por todo el territorio español. Franco se dio cuenta de que España pues necesitaba pues un plan hidrográfico brutal, pero brutal. Todos los que tenemos cierta edad nos acordaremos de que cuando íbamos al cine, pues antes se hacía un nodo y siempre veíamos pues que se inauguraba un pantano o se ponía la primera piedra de un pantano. La idea de Franco era construir un número impresionante de pantanos, pero no se quedaba solo ahí, sino también conectar todas las cuencas de todos los ríos, hacer canales y que todos los ríos se comunicaran, los ríos más caudalosos con los menos, pero no solo eso, también pensaba comunicar a todos los pantanos entre ellos. Imaginaos, imaginaos la cantidad de obras hidrográficas que tenía pensado hacer, pues, pues Franco. No le dio tiempo, no le dio tiempo. Pero tampoco se quedaba ahí. Los ríos también quería que los canales de ríos se comunicaran con las cuencas, con los pantanos. Para que un pantano se llene de agua necesita pues un río, un caudal que vaya, a ese río, que vaya al pantano. Es decir, que el agua sobrante de ese río pues es lo que llena el pantano. Y del pantano pues es de donde bebemos, sobre todo en las grandes ciudades. Gracias a los pantanos se bebe. Gracias a los pantanos pues podemos regar nuestra huerta. Franco tenía pensado hacer todo eso y tenía pensado hacer más pantanos. Y nada, se murió el hombre antes y él pensó que, imagino yo, esto es opinión, pensó que quien viniera detrás pues seguiría construyendo más pantanos y no había España seca porque la zona de España, que es la zona de la mitad hacia el norte, pues, pues eso fuera llenando los pantanos de la España seca, junto con los canales que había de los ríos más caudalosos. Y aparte iba a hacer otro tipo de pantanos para que el agua no se perdiera. Cuando los pantanos estuvieran llenos, pues pantanos, por decirlo de alguna manera, de reserva. Al mismo tiempo, pues es que esto es lógica pura y dura. Pues reforestación, reforestación, pues de nuestros montes. Es muy importante, pues la vegetación para mantener, pues el ecosistema. Cuanto más árboles hay y monte bajo, que es muy importante, pues tienes fauna y eso hace que tengas un clima más agradable y que llueva más. Pero ningún gobierno de la democracia pues se ha tomado en serio pues el tema de las obras públicas hidrográficas. No ha habido ningún plan hidrográfico serio. Y en el caso que ha habido algún intento mínimo, mínimo, de mínimos, pues el siguiente gobierno se lo ha cargado. Había publicidad muy buena que hizo la Generalidad Valenciana, que eran
creo que 14 vasos de agua. Y eso representaba el caudal del agua del río Ebro que echa al mar. Vamos, al mar tiene que ir agua de los ríos. Y la publicidad estaba súper bien hecha, porque simplemente te sacaban un vaso, de los 14 vasos, un vaso, y te explicaban que con ese vaso los pantanos de la Comunidad Valenciana se llenaban. Pero no solo eso, que también se llenaban los pantanos y también había suficiente agua para Murcia. Y también les llegaría agua a Almería, con un vaso. Y el resto seguía, los otros 13 vasos de agua, pues al mar. No recuerdo qué presidente de la Generalitat Valenciana, creo que fue Joan Lerma, creo recordar, pues se puso muy serio con el tema del trasvase del Ebro a la cuenca del Júcar y del Turia, que están siempre medio, el Turia prácticamente está seco. Y entonces, pues se lo tomó muy en serio lo del trasvase. Había un señor que se llamaba Josep Borrell, que ahora está haciendo, pues, no se sabe exactamente qué, en la Unión Europea, está de ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Bueno, que es un tío muy inteligente que hace lo imposible para no dar palo en el agua, nunca mejor dicho, para no trabajar y vivir del cuento de todos los españoles, y en este caso de todos los españoles y de todos los europeos. Él era ministro de no sé qué. Y le gustaba mucho caminar, pasear, es decir, que era un correcaminos, cosa que Joan Lermano se fue a las hoces del Cabriel, creo que se llama, hizo una publicidad institucional, salió en todos los medios de comunicación de la época y dijo que no. Y no se hizo trasvase. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Pues empezó a construir, y había algunas, en la actualidad, muchos lo desconocéis porque no están a la vista, desalinizadoras. Es decir, son fábricas que te transforman el agua del mar en agua bebible, apta para el ser humano. Esas empresas, aparte de ser caras, muy caras, contaminan muchísimo, porque los residuos que dejan son sal. Y si hay algo malo para el campo, es la sal. Y sí, tú puedes ir devolviendo la sal al mar, pero si sacas aguas del mar, si cada vez todos los países tienen más problemas con el mar, recordaos que el mar Mediterráneo es un mar relativamente pequeño y que las cuencas de los ríos pues cada vez sueltan menos agua al mar Mediterráneo, pues cada vez pues hay más sal. Tened en cuenta que todas las ciudades costeras de la cuenca del Mediterráneo se debe gracias, la mayoría de ellas, a las desalinizadoras. Y tened en cuenta que la huerta española está principalmente en Cataluña, en Valencia, en Andalucía y en Murcia. Ahí es donde están los tomates, donde están las lechugas, donde está la huerta. Y en toda España, todos los pueblos de España, pues aunque sean de secano, pues todos tienen pues
un riguito, un riachuelo, un poquitín de agua, y esta parte de agua pues se destina principalmente para beber y también para la huerta, que puede ser más grande o más pequeña. Habitualmente es pequeña, pero para el pueblo es suficiente. Aunque la mayoría de los pueblos hoy en día ya no es suficiente. No sé qué gobierno, ya sabéis mi memoria cómo es, pues hizo una ley que dijo que toda el agua de España, tanto la que hay por superficie como lo que hay bajo tierra, que está llena de acuíferos, de ríos subterráneos, de bolsas de agua, pues sabéis que España está llena de pozos que son los que se utilizan para regar campos. El gran problema que hay es que en la mayoría de los pueblos y de las zonas rurales, pues los pozos esos subterráneos que son del gobierno, son de todos los españoles, pues se han creado sociedades en ese pueblo que habitualmente detrás están los caciques de esos pueblos y montan sociedades. ¿Y qué está haciendo? Sí, yo os voy a explicar un poco más o menos así por encima cómo está el tema de la agricultura hoy en día y cómo se riega hoy en día. La verdad es que eh, se riega todo por goteo. Se intenta ahorrar el máximo del agua posible. Pero el gran problema de estas sociedades es que las zonas de secano, como sabéis, hay zonas de secano y zonas de regadío. En la zona de regadío es donde están las huertas y en las zonas de secano pues es donde están los olivos, eh, los almendros y otro tipo de árboles, los viñedos. Los viñedos no se riegan, no se han pegado nunca. Muchas sociedades de las zonas rurales, que son todas ilegales o alegales, pues ¿qué han hecho? Que en las zonas que tradicionalmente sus términos municipales eran zonas de secano, las han convertido en zonas de regadío. Y eso ha producido pues que los pantanos estén vacíos. Si el agua de los ríos las desvías para hacer agricultura intensiva, el agua es un bien preciado. Según todos los expertos del mundo, todos los científicos del mundo, pero los expertos van más allá. Los expertos van más allá. Que las guerras venideras no serán por petróleo ni por tierras raras, serán por agua. Y en España pues estamos derrochando el agua. Yo recuerdo el último viaje que hice al norte, Asturias, una tierra que me encanta, pues sé que hay dos pantanos yendo hacia Asturias inmensos, inmensos. El penúltimo viaje que hice hace años, eh, los dos pantanos, uno bastante antes de llegar, creo que estaba en Navarra, eh, no sé por qué pasamos por Navarra, o entre Zaragoza, no lo sé, no me acuerdo, ahora no me hagáis mucho caso, pero que el agua llegaba prácticamente a la autopista del pantano, de lo lleno que estaba. Y después hay uno inmenso, cuando pasas de León a Asturias, donde hay un puente impresionante que pasa por ese inmenso pantano. Recuerdo que la primera vez que yo pasé por allí, la segunda, ese pantano estaba a rebosar. En el 2017, que fue la última vez que fui, eh, pues me quedé con la boca abierta. Como sabéis, yo soy hijo de jornaleros del campo y me fijo en esas cosas. Ese pantano tan inmenso que el agua te llegaba prácticamente a la carretera, estaba ya, pero lejísimo.
notaba que se estaba vaciando a marchas forzadas. Pero donde me quedé ya, pues anonadado, de hecho paré el coche, es cuando llegué al inmenso pantano que hay entre León y Asturias, donde hay un puente inmenso, un puente precioso, inmenso, que estaba seco. Bueno, yo entonces no creía demasiado en el tema este del cambio climático y cosas de estas. La verdad, tengo que ser sincero, no lo creía demasiado. Pero ahí yo dije, algo está pasando aquí. ¿Cómo es posible que esta burrada de agua pues haya desaparecido? No haya agua en Asturias, no haya agua en Asturias o en León. Y ese pantano tan inmenso, que no recuerdo cómo se llamaba, pues estaba prácticamente vacío. Así que empecé a interesarme por el tema por el tema del agua. Y resulta que empecé a leer noticias de interesarme por cómo estaban las cuencas hidrográficas y cómo estaban los pantanos. Siempre estaban medio vacíos y cada vez más vacíos. Bueno, como habéis visto, en el último año en España prácticamente no ha llovido. En España, en el último año, no ha llovido. No ha llovido nada. Podríamos decir que no ha llovido. Porque lo que ha llovido y nada es todo lo mismo. Eso no llena un pantano ni te arregla nada. Te riega las plantas ni nada. Como hijo de jornalero, pues sé que para que la tierra realmente tenga agua y digas, pues ha llovido bien y la tierra, pues eso es bueno para la tierra, pues el agua tiene que penetrar una cierta profundidad dentro de los campos y se tiene que mantener bastante tiempo. Y entonces es cuando los labradores, cuando los agricultores, pues dicen que ha llovido bien y que es bueno, aunque dicen que nunca llueve a gusto de todos. Pero acordaos, el agua, para lo primero, es para beber, para nuestro aseo personal y para un montón de cosas más. Y después todo lo demás es secundario. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Sí que ha hecho. Pues quitar las insignias del régimen, quitar las plaquitas de las viviendas que hizo Franco, que en todos sabemos en las ciudades donde están, y nos referimos a ellas por su nombre. Los más viejos, los más jóvenes no tienen ni idea y se dedican a las pompas fúnebres. A las pompas fúnebres. Pero tenemos un problema serio de agua. Tan serio que cuando pasen elecciones posiblemente se impongan restricciones de agua. Se impongan restricciones de agua. ¿Qué quiere decir restricciones de agua? Pues cuando pasen las elecciones generales, quien entre, pues no tendrá más tutía que arromangarse y hacer frente a esta situación. Tendrá que poner orden, tendrá que poner orden, tendrá que poner a Seprona a trabajar y estas sociedades legales, pues deshacerlas, y lo que es secano que vuelva a ser secano, y habrá restricciones de agua. ¿Qué quiere decir restricciones de agua? Pues que habrá una serie de horas al día donde no habrá agua en casa.
Y también veréis vosotros las campañas tan brutales que se realizarán en las televisiones, en los medios de comunicación del Estado y en un montón de sitios. Ya están avisando. Y si vais indagando en este tema, pues más vais a descubrir. Por ejemplo, volveremos a lavar a mano la vajilla. Así que preparad los baldes de toda la vida con como hacían nuestros abuelos. O como pobres, como hacía mi madre, que tenía dos baldes, uno para lavar la vajilla y la otra para enjuagarla. Y hasta que el agua no estaba muy sucia, tú seguías lavando con eso. La vajilla. La vajilla. ¿Por qué a mano? Pues porque a mano, porque en lavavajillas pues gasta mucha agua. Pero que tenemos el problema de la ropa. La lavadora también gasta demasiada agua. Así que volveremos a acostumbrarnos, sí o sí, a tener que lavarla a mano, la ropa a mano. Pero no creáis, también con baldes o los famosos lavaderos. Volverán otra vez a ponerse en activo los famosos lavaderos. En muchos pueblos y en las ciudades ya han desaparecido o están ahí como cosa del pasado. Pues el asunto es tan grave que posiblemente todo eso vuelva. Y España pues va a tener que hacer algo serio, abremangarse, vuelvo a decir, porque en España se está convirtiendo en un desierto. Hace unas semanas la NASA publicó una fotografía sobre España que dejó con la boca abierta primero a los miembros de la NASA, y cuando la publicaron pues dejaron muy preocupados a, a toda España, a los políticos y a los que se enteran de esto, porque España tenía un color solo verde en el norte, pero muy al norte, demasiado al norte, más allá de Madrid, muchísimo más allá de Madrid. España tenía un color amarillento, como exactamente el mismo color que tiene Marruecos, es decir, desértico, semidesértico. ¿Cómo se soluciona eso? Pues con medidas como la que os estoy diciendo, drásticas, drásticas, drásticas. Muchos os preguntaréis, bueno, ¿y el mar de plástico y la huerta? La huerta y eso, pues España pues tiene que tener sus alimentos y cosas de estas. Y las zonas de regadíos pues pueden volver y cosas de estas, y pueden regresar, se pueden mantener. Pero las zonas de secano que ahora se riegan, pues eso volverá a ser secano. Hay que llenar los pantanos, hay que hacer más pantanos y hay que hacer obras hidrográficas serias. Y sobre todo, pues no vamos a tener más remedio que construir más desalinizadoras en plan industrial, pero que ya no las podremos esconder, es decir, que ya las veremos, para que en la España seca y en todas las ciudades, voy a poner como ejemplo Benidorm. En Benidorm se bebe de, de desalinizadoras, y en la mayoría de las ciudades costeras donde vais muchos de vacaciones, pues se bebe de las desalinizadoras. Y muchos de vosotros os preguntaréis, pero si yo estoy permanentemente en la playa y no lo veo. Claro, es que no están en la zona turística, están en zonas donde tú no vas, para que no lo veas.
Pero España tiene que empezar a ahorrar agua, a no malgastar agua, a que se llenen los pantanos de la manera que sea, a hacer obras hidrográficas, la idea que tenía Franco, la idea que tenía Franco, que ningún gobierno de la democracia se ha atrevido a hacerlo, ninguno, sea de derechas o de izquierdas, sí que hubo una intentona o dos, pero no hicieron nada. Pantanos se han hecho, sí, pero poquitos. Y principalmente pantanos para que no haya pantanadas como la de Tous. Para que si un pantano pues se llena por lo que sea, por la gota fría o lo que sea, se llene a tope, pues hay varios tipos de pantanos que son de retención. Son de retención. Son para vaciar ese pantano y para llenar otros pantanos más pequeñitos, que su misión es que no se pierda una gota de agua. Es triste, pero es real. Y se necesita, por eso es tan importante el controlar el tema de los incendios, de los pirómanos, porque como sabéis, la mayoría de los incendios son provocados. Los castigos para los pirómanos tendrían que ser castigos muy fuertes, económicos y penales. Y penales. Mirad, yo vivo en un pueblo. Yo sé que tú, aunque subas a pie, a ti te echan una foto. En muchos pueblos de España hay cámaras. Sí, aunque parezca increíble, hay cámaras en el monte. Cámaras en los caminos y en las sendas que llevan al monte. Por eso últimamente están cogiendo todos los pirómanos. Pero porque han instalado cámaras y porque los propios eh, personas que vivimos en los pueblos, pues nuestros montes es lo más sagrado que tenemos. Sabemos el valor del monte. Y el monte es necesario. Necesario para la fauna y necesario para el clima. Cuanto más árboles haya, cuanto más árboles de todo tipo haya, pero árboles mediterráneos, cada uno los que toca, y monte bajo, pues es mejor para el clima. Y otra cosa, antes de comenzar, antes de empezar, mirad, estamos en guerra. Hay bombas, artilugios de guerra que te produce o que llueva mucho o que no te llueve nada. Las personas que vivimos en la naturaleza, en el monte, en el campo, pues estamos acostumbrados a mirar al cielo, tanto de día como de noche. Un cielo normal y corriente, sabemos, nosotros conocemos perfectísimamente las nubes, si estas nubes de tormenta, si estas son nubes, son cirros, son esto, son lo otro, lo conocemos perfectísimamente, sabemos hasta cuándo va a llover, mirando el cielo. El cielo es azul y hay nubes. Lo que es raro es ver, cuando miras al cielo, es verlo como si estuviese labrado o alado. Y eso nos resulta muy curioso, porque eso no es natural. También, desde hace muchos años, y eso lo hacían los agricultores, porque nunca llueve a gustos de todos, que cuando venía lluvia, pues hay una serie de cohetes que tú los lanzas, que eso se venden en las cooperativas habitualmente, que tú los lanzas, que los puedes vender de Strangis en las cooperativas o en otros sitios, ahora no sé dónde los venderán, antes eran las cooperativas, ahora no lo sé,
pues que un labrador que no le interese que llueva, pues te echa 2 o 3 cohetes de esos y la tormenta y la lluvia se deshace y no llueve. ¿Por qué? Porque a él no le interesa, porque sus campos no le interesa que llueve. Eso está muy controlado hoy en día, pero aún se sigue haciendo. ¿Qué pasa? Que España pues está tan mal gestionada a todos los niveles, está tan mal gestionada que en mi pueblo hay 2 ingenieros agrónomos, 2 jóvenes que son ingenieros agrónomos. Y España está muy mal gestionada, porque las personas que se encargan del tema de la agricultura, del tema de los ecologistas no tienen ni idea. Ellos lo que es pancarta y esto y aquello y lo otro. Sin agua, si no bebemos, nos morimos. Mirad, podemos estar una semana, 10 días sin comer, pero al tercer día sin beber nos morimos. Mirad la importancia del agua, así, ¿cuál es? ¿Cuál es? Por lo menos en la zona que yo conozco se intenta ahorrar el máximo de agua, pero ya digo, estas sociedades alegales que controlan los acuíferos, los ríos subterráneos, pues se han dedicado pues a regar por goteo, como se riegan los desiertos, es decir, gotita a gotita, de ahí te echan todo, te echan desde el abono hasta los insecticidas y todo lo que necesite la planta. Por eso hay que lavar bien lavada toda la fruta y toda la verdura que tú te comas, que te vayas a comer. No no remojándola, poniendo remojo, sino con agua corriente, porque llevan cantidad, no os podéis imaginar la cantidad de cosas químicas que llevan. No os lo podéis imaginar. Pues todo esto se tiene que solucionar, porque España se está convirtiendo en un desierto. Si lo que Franco tenía en la cabeza se hubiera hecho, el desierto de Tárvena estaría repoblado. Existiría a lo mejor un trozo de desierto. Como curiosidad os diré que es el único desierto que hay en Europa. ¿En España se agotará nuestra agua? Es lo que se preguntan todos. España ya es uno de los países más secos de Europa y el estrés hídrico aumenta conforme al cambio climático, trae consigo un tiempo más seco y cálido. Yo creo que eso lo hemos notado todos. Y se preguntan, ¿podrá soportarlo el suministro de agua del país? Pues que sepáis como curiosidad que España desde hace años le compra cientos de hectolitros de agua a Francia. Sin eso ya haría años que nos estaríamos muriendo de asco, digo de sed. ¿A dónde va a parar nuestra agua? ¿Qué es lo que se preguntan muchos? Sobre todo las personas que vivís en las ciudades. Y también personas que vivimos en el campo, pero lo que pasa es que las personas que vivimos en el campo pues estamos más concienciados. En el verano de 2019, un antiguo círculo de rocas emergió de las profundidades del embalse de Valdecañas, cerca del río Tajo. Con la aparición del dolmen de Guadalperal, de 7000 años de antigüedad, los arqueólogos disfrutaron de la oportunidad de examinar el monumento en terreno seco por primera vez en 50 años. Vamos, no creáis que España no tiene documentado todos los pueblos, todos los monumentos, todas las cuevas, todo lo que
que queda sumergido debajo del agua de los pantanos. Inmediatamente salieron los ecologistas de que eso se tenía que quedar ahí. Y pueblos, que han salido los pueblos, los campanarios y cosas de estas, que eso porque tiene que estar ahí. Pues coño, pues vete al Polo Norte y veré toda la agua que quieras. O a la Atlántida, al Ártico, vete al Ártico y bebe toda el agua que quieras. El problema es que en España no tenemos agua. ¿Sabéis? En la, en la, en la inmensa presa que hizo China de las Tres Gargantas, la superficie y los millones de chinos que tuvieron que desplazar para acumular agua, para beber y para poder regar, para poder ser autosuficientes y poder comer. Es la obra hidrográfica más grande que se ha hecho en el planeta Tierra y se duda que se haga otra mayor, a no ser que los chinos pues hagan otra. Todo el mundo está teniendo problemas de agua, pero lo de España estamos entrando ya en un terreno tremendamente peligroso, en lo que llaman los expertos en el no retorno, en convertirnos en un desierto, en un país desértico como el Sáhara o Argelia. ¿Vosotros qué preferís? ¿Ver árboles y montañas, montes con árboles? ¿O ver cada vez más ventiladores y más historias, molinos de viento y cosas de estas y no ver árboles? Porque una cosa produce energía, pero la otra produce agua. Curioso. Y las dos cosas son necesarias. Pero también los expertos se preguntan, ¿por qué España no toma el ejemplo de Francia y de Estados Unidos y de otros países y crea nuevas centrales nucleares, que para eso también hace falta mucha agua, y centrales térmicas? Mira, la diferencia entre nosotros y Alemania es que nosotros la central térmica de Andorra, en Aragón, en Teruel, la destruimos. Las centrales térmicas producen un montón de energía, pero con carbón. Pero la presión de los y contamina muchísimo. Las centrales nucleares no. Y las centrales nucleares hoy en día, las modernas, que producen un montón de energía eléctrica, son tremendamente seguras y tienen una capacidad antisísmica pues prácticamente total, de un 8. Fijaos que el máximo es de 9, de más de un 8%. Es decir, si el terremoto más flojito es menos de 1 y el terremoto más máximo que puede haber, ya que cambia el paisaje y todo, es de 9, pues las centrales atómicas de hoy en día te aguantan terremotos de más de un 8. Y inmediatamente diréis, ¿y la de Fukushima? La de Fukushima se la cargó el maremoto. El terremoto no la afectó, aguantó el terremoto perfectísimamente. Aparte, los japoneses, sabiendo que esto podía pasar durante kilómetros, prácticamente toda la costa de Japón está así, pero en las zonas críticas tienen una muralla que se levanta de 30 metros de altura. ¿Qué pasa? Que aquel maremoto fue tan brutal, todos os acordaréis, que sobrepasó los 30 metros de altura y ese fue el que tumbó esa inmensa central atómica, de las más modernas del mundo. Así todo, solo afectó a una parte de la central, porque la otra parte de la central sigue funcionando con total normalidad.
porque es la manera más segura de tener energía barata y limpia, porque las centrales térmicas contaminan, las atómicas no. Y diréis, ¿y el humo? No es humo, es vapor. El megalito se había sacrificado para la creación del embalse, pero los niveles del agua del lago se habían desplomado tras meses de sequía intensa. Quiero volver a recalcar que España tiene documentado todo, todo lo que queda sumergido en un pantano. Todo, todo, absolutamente todo. Y ojo al dato, que el megalito ahí va a estar, aunque esté bajo el agua, no se va a deshacer. Era la primera vez que resurgía la totalidad del monumento, pero probablemente no será la última. Para el 2040 se prevé que España será uno de los países más secos del mundo. Habéis escuchado bien. Para el 2040, dentro de 20 años, si nuestros políticos no toman decisiones serias y se arremangan y se ponen a trabajar muy seriamente en el tema del agua en España, en el 2040 nos va a costar más cara el agua que la luz, que todos los impuestos que pagamos. Eso es lo más caro que va a haber. Porque tendremos que importar el 90% del agua de otros países. Ya no compraremos tanto petróleo, compraremos agua y vendrán buques cargados de agua. Las montañas influyen mucho en la meteorología española, ya que crean zonas climáticas y sombras orográficas que exageran la aridez natural de la región y atrapan la corriente de aire subtropical cálido y seco sobre el país cada verano. Pero depende de cómo lo mires. Si tú dejas a los acuíferos, a las fuentes de toda la vida, a los riachuelos de toda la vida, que hagan su trabajo, el microclima cambia totalmente en sentido contrario, y eso os lo puede decir cualquier ingeniero agrónomo. Por eso es tan importante el que tengamos vegetación, porque si no tenemos vegetación tenemos un desierto. Y volviendo al tema del Benidorm, si vais a Benidorm, los que no estéis en la playa todo el santo día y miráis detrás de Benidorm, a las montañas de Benidorm, veréis que es un desierto. ...615 pantanos construyó Franco. Pantanos de verdad. Pues el hombre quería construir el doble. Más o menos. El doble. El hombre quería construir pantanos de sobra, conectarlos todos entre sí y todas las cuencas de todos los ríos entre sí y que estuvieran conectadas también con los pantanos para que no nos faltara el agua, porque Franco ya sabía el problema que tenía España. Que no es un problema nuevo, que es un problema que hace 80 años ya se sabía. Ya se sabía, pero no hace 80 años, hace 100 años ya se sabía. Los científicos de la época ya lo sabían. Ya lo sabían. Al ser tan seca, España consume en total el 50% del agua de la que dispone, una proporción elevadísima con un margen muy estrecho entre la oferta y la demanda.
aquí os lo están diciendo muy claro, nos lo están diciendo clarísimo. Consumimos el 50% del agua. Y esto entre la oferta y la demanda, pues te lo están diciendo muy claro. Si tú necesitas agua, la vas a tener que pagar. Cuanto mayor sea la demanda y menor sea la oferta, pues más cara te va a resultar el agua. El tema de la electricidad parece ser que como España tenemos tanto sol y después de que gobiernos estúpidos prohibieran las placas solares y los huertos solares y cosas de estas, pues caramba, ahora parece que hayan caído de la parra porque en Alemania y en otros países, pues cuando tú construyes un edificio, ese edificio, aparte de tener sitio para aparcar tus coches, tiene que tener placas solares de las buenas y baterías para acumular la energía. Y si le pones un ventilador, un molino de viento, pues cuando no hay sol, el molino de viento te va generando energía suficiente para que tú tengas la mayor cantidad de energía acumulada en tu edificio o en tu casa. Y al final, pues eso, ¿a quién no le interesa? Bingo, a las compañías eléctricas. Porque hoy en día, si tú te lo montas bien, la inversión es relativamente aceptable si tienes sitio en tu casa o en tu edificio se crea una zona para las baterías, igual como hay zonas para las calderas, pues zonas para las baterías y que se puedan recargar, pues entonces tú vas a tener luz gratis. Aparte, los españoles ya estamos bastante concienciados, la mayoría, aún siguen habiendo por ahí otros que no, pero bastante concienciados en el ahorro energético. Pero los que no estaban concienciados, con lo que nos están zurrando con el precio de la luz, de la electricidad, pues se están concienciando sí o sí. Cada vez más son las personas que se están construyendo sus casas y en sus terrazas, en sus tejados, pues encima de las tejas, pues se ponen placas solares. Y las casas de nueva creación, igual como por ejemplo la mía, que se construyó en el 99, en el 92, pues es antisísmica, pues es capaz de aguantar un terremoto de magnitud no sé qué, pero no es de las casas que se van a caer. Cuando se cae la mía no queda ni una casa en el pueblo. Pero mi casa, cuando se construyó, ya se pensó en un futuro para poner las placas solares. Y ya se pensó en un futuro un lugar para tener las baterías, para acumular eh, la energía que te sobra. Y os puedo asegurar que yo tengo una placa solar. Os puedo asegurar que con esa placa, que solo te calienta el agua, a partir del mes que viene, en mi casa no hay nada que la placa solar, con eso te sobra para calentarte toda el agua que quieras, pero te sobra. Esto deja al país en una situación de vulnerabilidad. Estas futuras fluctuaciones provocadas por la sequía o el aumento del consumo de agua, ambos factores bastante probables, ¿no? Lo estamos viviendo ya. Lo estamos viviendo ya. Y nos están avisando desde la comunidad científica hasta National Geographic. Nos están avisando.
¿Qué tienen que darle? ¿Una colleja a los políticos españoles para que se den cuenta de que se dejen de tonterías y que se preocupen de esto? Porque al paso que vamos a volver a los cántaros y a los botijos y a ir a las fuentes públicas a llenar el agua para beber. Y eso de ducharte todos los días y cosas de estas, eso va a desaparecer. Te vas a duchar cuando puedas. Y vas a tener 5 minutitos. Eso de llenar las bañeras y concienciándoos que las bañeras y las piscinas a las públicas sí se llenan. Pero que eso está a la vuelta de la esquina, no creáis que eso va a tardar mucho en venir. Si no se ha aplicado ya, es porque estamos en campaña electoral. Que lo tengáis clarísimo. Ni nadie que se presente para alcalde de su pueblo va a decir que va a hacer cortes de agua. Nadie. Pero sin decírtelo ya lo están haciendo. Yo, por ejemplo, en mi pueblo he notado que hay ciertas horas del día en que el agua en mi casa va a menos. Es decir, que no hay agua. Que han cortado el agua, pero dicen que están haciendo obras o esto o aquello o lo otro. No, que han cortado el agua. Yo, como soy previsor, pues tengo 2 inmensos depósitos de agua. Quizás porque me informé y tengo 2 depósitos inmensos de agua, 700 litros de agua acumulados. Que toda el agua que yo bebo primero pasa por esos depósitos y siempre están llenos. Así que puedo aguantar pues más que el resto de personas, porque yo en total en mi casa tendré unos 1000 litros acumulados de agua. Eso se llama ser previsor. Ah, no, que el agua se hará mala. No, el agua no se hace mala. El agua, lo que pasa es que en vez de ir inmediatamente directa, pues primero pasa por los depósitos. Y los depósitos siempre están llenos. España ya vive la cruda realidad del cambio climático. Cae aproximadamente un 25% menos de lluvia que hace 50 años. Y las temperaturas medias han aumentado hasta 8 grados centígrados en algunas regiones. Bien, la realidad, esto es lo que te dice. Pero la realidad es más cruda. Porque no es que caiga un 25% menos de lluvia que hace 50 años, cae casi un 50% menos de lluvia que hace 50 años. Y las temperaturas han aumentado, y tanto que han aumentado. Cada vez tenemos inviernos más cortos y veranos más largos. Si no os habéis dado cuenta, en fin, esto contribuye a tasas de evaporación, acordaos que el agua se evapora, más elevadas, que a su vez provocan precipitaciones e inundaciones más intensas, que nos los digan a los valencianos. La famosa gota fría, que este año no hemos tenido, pero eso no quiere decir que no la podamos tener aún, porque el invierno no ha sido nada del otro mundo. Mirad, yo hablo por experiencia, por lo que yo he vivido a lo largo de mi vida. Yo me acuerdo cuando era pequeñito que en mi pueblo, a 20 kilómetros de Gandía, en las montañas, todos los años nevaba, por lo menos en las montañas. Y de vez en cuando te nevaba en el propio pueblo. Yo tengo fotografías mías con una pala quitando nieve de la acera.
Imaginaos lo que nevaba. Al día de San Antonio, al día creo que es el 17 de enero, que aquí se celebra, es fiesta, se hacen hogueras y cosas de estas. Yo recuerdo que una noche estábamos ahí fumando y bebiendo alrededor de la tremenda hoguera y empezó a nevar y se echó una tremenda nevada. Se puso un palmo o 2 palmos de nieve en el pueblo, a 18 kilómetros de Gandía. Mi aún mujer es de la otra punta de la comarca, de la zona más occidental de mi comarca. Pues yo durante 37 años me he estado cruzando mi comarca de punta a punta. Pues las montañas más altas de mi comarca y de otras comarcas que tú las ves, el interior de Valencia, pues nevadas durante todo el invierno. Ahora no, ahora no. Estoy hablando por propia experiencia. Solo en los últimos 20 años se estima que el país ha perdido un 20% de su suministro de agua dulce. Bueno, están siendo muy benignos, están siendo muy benignos, porque se ha perdido muchísimo más. Y eso, los que viajáis, lo podéis ver. Y los que tenéis ya cierta edad, los que más viajáis, pues si os fijáis en estas cosas, os daréis cuenta que los pantanos están vacíos o directamente no tienen agua. Que los ríos cada vez llevan menos agua. Y que donde antes había muchísima agua, ya no hay agua. O hay muy poca. Y cada vez en más partes de España. Solo en los últimos 20 años se estima que se ha perdido más de un 20%. Bueno, si ponemos un 40% seguramente estaremos acertándolo. De su suministro de agua dulce, el nivel freático ha descendido drásticamente y lo poco que queda de hielo glacial en los Pirineos ya se ha perdido un 90%, se derrite rápidamente. ¿Os acordáis los más viejos? Que en los Pirineos siempre había nieve, daba igual que fuera verano que invierno. A los que os gusta esquiar, los problemas que hay en el tema del esquí. ¿Por qué? Porque no llueve. Si no llueve, no nieva. Para que nieve, tiene que haber una temperatura para que el agua se convierta en sólida, es decir, en nieve. La mayoría de las estaciones de esquí pues gastan agua artificial que han comprado y utilizan cañones para crear nieve artificial. Donde antes se podía esquiar por un montón de sitios, ahora te abren 2 pistas o 3 y ya está. Eso incluye a Sierra Nevada, que lo sufre mucho. Con la disminución, y los Pirineos también, no creáis, con la disminución de las lluvias invernales en 2016, los embalses alcanzaron sus niveles más bajos en décadas y en un cuarto de los distritos declaró la emergencia hídrica. Cuando se hace esto, cuando se declara la emergencia hídrica, es porque el asunto está muy mal. Eso quiere decir que sale más agua de la que entra o directamente no entra agua. Y eso es a consecuencia principalmente del cambio climático, por un lado, y de que se está utilizando el agua que tendría que llenar esos pantanos en pozos artificiales creados por los hombres para regar zonas de secano, para hacer agricultura intensiva. Pues bueno, pues ahora salen los agricultores que están haciendo estas cosas, pues que la cebada y el trigo pues posiblemente se pierda la cosecha.
¿Y toda el agua que has usado, que has utilizado, para qué? ¿Para que se pierda la cosecha? Pues eso, el responsable no es el agricultor. El agricultor es el causante, pero el responsable es los políticos, los responsables de que estas cosas no sucedan. Si no hay agua para que tú puedas sembrar, para que tú te puedas ganar la vida con tu tractor y haciendo, cultivando trigo, cebada o lo que sea que es necesario, y en vez de cultivar pues lo que puedes cultivar y te dedicas a la agricultura intensiva, vamos, si tú sabes que puedes cultivar sin ningún problema uno, que es lo que has hecho toda tu vida, y estás cultivando 20, pues te va a pasar eso. Vas a gastar un montón de agua y al final te se va a secar la cosecha. ¿Qué es la cosecha que vas a salvar? La que se ha salvado toda la vida, la que puedes realmente cultivar, que es uno. Creo que lo entendéis todos, ¿no? Pues vamos allá. La ola de calor subsiguiente agravó la escasez de agua y las reservas hídricas nacionales descendieron a un alarmante 57% de su capacidad en abril de 2019. Os recuerdo, vuelvo a incidir en que las cifras están un poco maquilladas, no mucho, pero un poco maquilladas, para que no os alarméis. La situación solo va a seguir empeorando, nos están avisando. Después no nos quejemos, no nos quejemos, porque nos están avisando, nos están avisando. Tenemos que estar gobernados por personas que sepan gobernar, que apliquen la ley, que apliquen los mecanismos para que por lo menos no nos quedemos sin agua para beber, para poder lavarnos y para poder cocinar, que es para lo primero que se necesita el agua, y para poder cultivar lo que podamos, no más de lo que podamos cultivar. Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar el máximo de agua posible. El agua es el oro, nuestro oro. Porque o lo hacemos ya, que ya no llegamos ni a tiempo, pero cuanto más tardemos en concienciarnos y en tomar acciones sobre este tema, pues peor lo vamos a pasar. Y los que vienen detrás se las van a pasar canutas, porque van a vivir pues como vivían nuestros tatarabuelos. 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 No quiero nombrar ninguna ciudad, ninguna capital, no quiero nombrar, pero eso de regar a manguera como se ha regado toda la vida, pues olvídate de lo típico que se ha hecho toda la vida, porque es que simplemente ya no se puede hacer. Limpia tus calles igual como lo limpian las ciudades que más ahorran en agua. Y para eso, mírate en las ciudades que sabemos lo importante que es el agua. Me estoy refiriendo a que te mires en la España seca. Fíjate cómo limpian las calles en Sevilla, en Málaga, en Murcia, en Valencia. Sí, no lo puedo evitar, me estoy refiriendo a Madrid. La cruda realidad del cambio climático se percibe en España. Es uno de los países europeos que más peligro tienen de quedarse literalmente sin agua. Vamos, que vamos a tener agua a precios
estratosféricos para beber y cocinar. Y nos va a costar una fortuna porque vamos a tener que importar toda la fruta, verdura y todo lo que no sea de secano. Eso de que en, hay zonas en todas las ciudades y en todos los pueblos que tienes tu magnífica piscina pública, pero tú te construyes tu piscina para ti solo y eso no va, no es así, amigos. España no se puede permitir eso. No se puede permitir eso. No se puede permitir eso. Y lo triste es que lo sabemos. La cruda realidad del cambio climático se percibe en España, y tanto que se percibe. ¿Hay alguien de los que estáis aquí que no se haya dado cuenta de que España no tiene agua? ¿Hay alguien que en sus viajes, tanto en coche como en tren o en avión, si vas a la ventanilla y miras hacia abajo, te das cuenta de que no hay agua? Que no ves un pantano, vamos, que los pantanos sí que se ven. ¿Por qué? Porque los pantanos están vacíos. Es uno de los países europeos más áridos, con precipitaciones, con lluvias que representan un 40% menos que hace 50 años. Y se espera que pueda descender otros 10% dentro de los próximos 50 años y que no sea un 20%, porque las cifras, para que nos tranquilicemos, pues están maquilladas, pero sí, así todo, lo que están diciendo es que España o cambia radicalmente en el aspecto del agua o se va a convertir en el Sáhara, en el desierto. Sahara quiere decir desierto. ¿Qué puede hacer España para evitar una sequía masiva? ¿Qué? Pues eso es lo que se preguntan los expertos, los ingenieros. Eso es lo que se preguntan. En los próximos 50 años, el panorama del cambio climático en España será desolador. Eso es lo que dicen los expertos. A no ser que España ya actúe. Y actúe con todo, con restricciones de agua, que tu piscina no la puedas llenar. Cada gota de agua es importante. Pero no os lo podáis ni imaginar. No os lo podáis ni imaginar. Cuando empecemos a importar agua masivamente en buques, ¿creéis que nos la van a regalar? No, no nos la van a regalar, no. Tenemos que concienciarnos que España es un desierto, pero tenemos la suerte de tener grandes profesionales, personas que saben mucho sobre estas cosas, ingenieros hidrográficos, ingenieros agrónomos, que saben cómo parar eso. Aquí los ecologistas cuanto más lejos mejor y los políticos también. Esto se tiene que dejar en manos de las personas que saben. Y los políticos escuchar a las personas que saben. Y tenemos que actuar cuanto antes mejor. Porque lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro futuro, va a ser un desierto. Todos habéis leído que en España había tantos árboles
que una ardilla se podía cruzar toda la península ibérica de árbol en árbol sin tocar tierra. Ahora ni de casualidad. Vuelvo a repetirlo, porque es que lo están diciendo los expertos, los que saben de esto. Los políticos de esto no tienen ni puñetera idea. Los asesores tampoco, son enchufados. Cuando yo me refiero a tecnócratas, me refiero a los expertos, a los ingenieros hidrográficos, a los ingenieros agrónomos, a las personas que entienden la naturaleza y el campo. A los que tenemos que escuchar y hacer caso es a ellos. ¿Y quién lo tiene que hacer? Pues los que gobiernan. ¿Qué te va a decir a ti tu camarada, tu ayudante que te ha ayudado en la campaña electoral? Por lo que quieras escuchar. Porque si te dice lo contrario, pues igual lo tiras a la calle, lo echas a la calle. Esos son los asesores. A no ser que sea muy bueno. Cosa que escasean mucho. Hay que hacer caso a los que entienden. Cuando yo hablo de tecnócratas, hablo de las personas que saben y que han estudiado muchísimo. Dentro de poco la temperatura podría aumentar hasta 2,5 grados más, mientras que las precipitaciones podrían caer en torno a un 10%. Claro, eso es lo que es un desierto. Te están definiendo un desierto. En el desierto, si habéis estado alguna vez en un desierto, pues en una zona muy árida, por el día te mueres de calor y por la noche las temperaturas pueden bajar perfectísimamente pues a 20 grados bajo cero o más. Eso es un desierto. La España central podría verse más afectada con veranos más secos y cálidos, que podrían extenderse 3 meses más de lo normal. Eso ya lo estamos viviendo. Ojo, que no están hablando de la España seca, están hablando de la España central. Están hablando de Madrid, pero sin nombrarlo. Esas magníficas fuentes que tenemos ornamentales en, en todas las ciudades, en todas las capitales y en todas las ciudades, pues esas fuentes pues no las veremos funcionar. Porque aunque sean pues de estas de agua continua, pero eso, el agua continua al final se evapora y se tiene que volver a llenar el depósito. Pues igual las generaciones venideras pues quizás la vean 2 o 3 veces en su vida funcionar. Aquello será todo un acontecimiento cuando pongan una fuente de estas en marcha. Lo que para nosotros es normal, para las generaciones futuras va a ser una cosa totalmente excepcional. Y esto, triste, pero lo sabemos. Y no estamos haciendo nada. Nada. Absolutamente nada, amigos. Nada. Y el asunto es muchísimo más grave porque esto nos va a afectar a todos, ricos y pobres. De hecho ya nos está afectando. Pero nuestra casta política, y digo casta política, no hace nada, porque si hacen algo en campaña electoral, pues pueden perder las elecciones. Y los que las van a perder, pues las van a perder aún más. Así que todo el mundo callado. Mientras España se muere de sed. España, nuestro país. Se prevé que el agua subterránea disponible
de la que dependen muchos pueblos pequeños, disminuirá considerablemente al mismo tiempo que el clima semiárido del sudeste está en vías de transformarse en un clima árido. Te están hablando en todo momento de desierto. Mira, en mi casa, y perdonad que personalice tanto, mi casa está encima de un río subterráneo, de un pequeño río subterráneo. Yo creo que pasa justamente, que cruza todo el pueblo. Y una de las partes del pueblo que cruza es donde está mi casa. Todas las casas tienen su pozo particular. La mía es la única de las pocas que no tienen su pozo particular. ¿Creéis que esos pozos los han destruido? No. Muchos los han anulado. Simplemente los han tapado. No los han cerrado, los han tapado. ¿Por qué? Porque le vais a explicar a un agricultor si llueve o no llueve, o si va a hacer falta para el futuro. Otros los tienen como decoración, pero dentro de ese pozo hay agua. Hay agua. Si el problema no está en los pueblos, el problema está en las ciudades. ¿De dónde vais a beber las personas que vivís en las ciudades si los pantanos se vacían? Los pueblos es muy fácil. Simplemente se aplica la ley, se elimina toda esta gente que está ahí, que encima cobra, se elimina el regadío en la zona secana y esa agua, pues, para el pueblo y para la huerta. Ese es el problema. Para la huerta tradicional de toda la vida. En mi pueblo aún existe el sistema de regadío de la época musulmana. Simplemente hay que volverlo a restaurar. Las balsas que había para acumular el agua y cosas de estas. Pero eso solo está previsto para la zona de la huerta del pueblo, que es la que es. No hay más. Pues simplemente hay que volver a lo que se ha hecho durante centurias y dejarse de tonterías. En mi pueblo, cuando éramos pequeños, nos bañábamos en las balsas que existían para el riego, que eran nuestras piscinas o en pozas naturales. Yo no sé exactamente cuántas piscinas hay en mi pueblo, pero para un pueblo de 50 habitantes, pues tener una piscina municipal y tener 10 piscinas a mí me parece una burrada. Por poner un número redondo, no sé cuántas piscinas hay, la verdad, no lo sé. Porque como son tan conscientes las personas que se construyen las piscinas de que está muy mal visto por parte de los agricultores, pues muchos de ellos se las construyen muy a escondiditas, algunas a cubierto. A cubierto me refiero dentro de sus inmensos casoplones. Ante esta inminente crisis nacional, España está explorando métodos para aumentar el suministro de agua y reducir el consumo de agua. Lo dicho. Históricamente, la política hídrica de España, es decir, la del agua, se ha construido en torno a los embalses y los trasvases de agua. Cada año se traspasan grandes cantidades de agua del río Tajo al sureste, pero del Ebro, que es el río más caudaloso de España, no. Porque Borrell no lo quiso, como buen catalán no lo quiso, porque se cree que el río Ebro es de Cataluña. Y ahí se apuntaron inmediatamente, pues, los aragoneses, concretamente los de Zaragoza. ¿Vosotros sabéis qué es lo que dicen
los murcianos, los valencianos y los andaluces cuando se inunda eh, Cataluña o se inunda sobre todo Zaragoza, que beban, que beban, que beban. Porque si el trasvase estuviera, jamás pasaría eso. Se llenarían los pantanos de un montón de sitios. Con esa agua que se desperdicia, se llenarían el pantano, los pantanos de toda la comunidad valenciana, de Murcia y de Almería, que es donde está el mar de plástico. España cuenta con 1.300 embalses. O dicho en otras palabras, 30 embalses por cada millón de habitantes, pero están decreciendo. Aquí han metido todos los embalses. Los embalses de contención, cuando un embalse se llena, que tienes que abrir las compuertas sí o sí de desagüe, porque si no hay riesgo de que te caiga la presa, pues esa agua va directamente a otro embalse. Cuando ese embalse se llena, va a otro embalse. Por eso Franco lo que quería era que se comunicaran todos los embalses. Si tú haces tremendo canal que va de un embalse a otro, de un embalse a otro, se llenarían todos los embalses de contención y los embalses que están más vacíos. Pero Borrell no lo quiso. Y el resto de políticos, pues, estudian para insultarse unos a otros. Con el futuro incremento de las tasas de evaporación, claro, cuanto más calor hace, pues más evaporación hay. Es que es lógica, pura y dura. El país está cambiando de rumbo. En lugar de intentar capturar o almacenar o trasladar, fijaos, si es que lo tienen tremendamente detectado, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque yo como catalán, el Borrell, pues no quiero que haya trasvase. Y los aragoneses exactamente lo mismo. Coño, que si el río no es vuestro. Lo podrían desviar y os quedáis sin río. Podrían hacerlo perfectísimamente. Y haceros un canal y ya está. Y os aguantáis. El río no es vuestro. El río, si mi memoria, ya sabéis cómo es, no falla, creo que nace en Cantabria. Imagínate ahora que Cantabria diga, pues ahora el río quiero que vaya directamente a Sevilla. Voy a hacer tremendo canal y que vaya, se hace tremendo canal y que vaya ahí. Y por ahí que pase una acequia y con eso tienen bastante. ¿Qué? No es de ellos. Pero es que lo dice la ley encima. En fin. Fijaos lo que están diciendo. En lugar de intentar capturar, es decir, pantanos, almacenar pantanos o trasladar trasvases más de sus precipitaciones menguantes, el plan consistiría en crear más agua dulce mediante desalinización. ¿Por qué desalinización? Porque eso no dejan de ser empresas que están controladas por el Estado, donde ponen a sus amigos que son puestos a dedos y están gestionadas de aquella manera. Eso sí, te crean puestos de trabajo, pero es que un trasvase también te crea puestos de trabajo y un pantano también te crea puestos de trabajo y son más importantes y no te contaminan. Vuelvo a leeros el párrafo, porque esto está hecho por expertos. Con el futuro incremento de las tasas de evaporación, el país está cambiando de rumbo. Y dicen, en vez
de intentar capturar, almacenar o trasladar más de sus precipitaciones, más del agua que tenemos, del agua que nos cae, de la lluvia, más cada vez menos, menguantes, quiere decir menos, el plan considera en crear más agua dulce mediante empresas de quitarle la sal al agua del mar. Eso es lo que hacen los políticos y lo que están diciendo los expertos es que están haciendo exactamente lo contrario que deberían de hacer. Hay que colocar a los amigos. Una sola planta cerca de Barcelona proporciona 200.000 metros cúbicos de agua diaria potable a diario. Una sola planta de desalinización. Imagina cómo es la planta. ¿De dónde creéis que bebe Barcelona? ¿De dónde creéis que bebe Valencia? Y todas las ciudades costeras del Mediterráneo. De estas plantas. Y es muy peligroso que un político te controle hasta el agua que bebas. Es muy peligroso. Muy peligroso. Porque en el momento en que los españoles tomen conciencia que el agua que están bebiendo y que están utilizando puede subir de precio, depende de lo que piense hacer el político con esa agua, puede hacer ese político que esas empresas que le quitan el sal al agua de la mar para que tú te la puedas beber y te puedas lavar, pues que produzca menos agua. Te puede subir unos impuestos brutales por esa agua. Sin embargo, el agua desalinizada es cara. Todo lo contrario que el agua que se almacena, que se acumula y se guarda en los pantanos. Porque es tan fácil como hacer tremendo muro y acumular toda el agua que quieras, que puedas. Si encima están comunicados entre ríos y los propios pantanos, todos. Sin embargo, el agua desalinizada es cara. El proceso de producción de agua potable cuesta el doble y se limita al consumo municipal, ya que es poco rentable para la agricultura. Ningún agricultor se va a gastar más de un céntimo en el agua. Os vuelvo a repetir que yo vivo en un pueblo y escucho a los agricultores y hablan permanentemente de el agua. Casi el 70% del agua de España se destina a usos agrícolas. La desalinización podría no ser la solución, podría no ser la solución, es que no lo es. Pero optar por sistemas eficientes de riego por goteo o abandonar cultivos que consumen mucha agua podría suponer una diferencia considerable, lo que el servidor está diciendo todo el rato. Pero quien ha escrito esto, por lo visto no se ha enterado que en España, sobre todo en la España seca, hace años que todo el riego es por goteo. Porque los agricultores de la España seca, que cada vez es más grande la España seca que la España húmeda, pues sabemos lo preciosa y lo importante que es el agua. Esto podría controlarse mediante la fijación de precios de agua, ya que el precio del agua española es demasiado bajo como para cubrir los costes de suministro o poner freno al derroche. Vaya, lo que estaba diciendo yo todo el rato.
Pues esto, amigos, tened muy claro que esto de tener el precio del agua, y no va de acumular porque el agua también se hace mala, es decir, que tú puedes comprar 100 garrafas de agua ahora que está barata, pero que sepas que las vas a echar para regar las plantas o para lavar casa. Para lavar casa ni así porque huele. Es decir, que la vas a tener que echar. Es decir, que no la puedes acumular. Que sepáis que cuando pasen todas las elecciones vais a ver el aumento que pega, que tiene, que sufre pues el litro de agua. Vais a verlo, vais a verlo. Simplemente tenéis que esperar a que pasen las elecciones municipales y las generales. Vais a verlo. La cuenca del Guadalquivir está dando ejemplo con un nuevo sistema de fijación de precios del agua que cobra más a los agricultores, lo que ha estimulado la reducción considerable del consumo agrícola. ¿Por qué? Pues porque en la cuenca del Guadalquivir pues también pasaba lo mismo que está pasando aquí, que en la zona de secano pues se utilizaba como zona de regadío. ¿Qué han hecho? Han subido el precio del agua y se ha terminado regar el secano. Olivos, como toda la vida, y viñedos, como toda la vida, almendros, algarrobos, un montón de cosas que no hace falta riego. Con 4 gotas que te caen ya tienen suficiente. Otra opción sería expandir el uso del agua residual reciclada en la agricultura, un método empleado en Gran Canaria para regar las plantaciones de tomates y plátanos. La historia está en que España, pues el tema del agua reciclada, pues aún no está tan clara porque la mayoría de personas que trabajan, no todos, no hay que generalizar, pero la mayoría de personas que trabajan en las plantas de reciclaje del agua residual, es decir, del agua que echamos por el retrete, pues eso va a parar, al final, va a parar a unas plantas que te reciclan el agua. Y yo he estado en plantas que coges un vaso de agua y es como, como la mejor agua de marca que tú puedas imaginar. Problema, que por cada persona que está trabajando y que sabe lo que está haciendo, hay 10 que son enchufados, que son amigos de los políticos y que cobran un pastón, no creáis. El 70% del abastecimiento del agua de España se utiliza en gran cantidad para la agricultura. Para la agricultura industrial, es decir, a gran escala. Y como os he comentado antes, pues los agricultores que se dedican a plantar trigo, cebada y otras cosas, pues han comentado que justamente van a perder pues un 80% o un 90% de la cosecha de este año. Pues que paguen toda la agua que han gastado, además, porque ellos lo sabían. Porque saben que ellos solo pueden cultivar con seguridad un 10%. Entonces, ¿para qué cultivar un 100% si tú sabes que no lo... No, y encima el seguro te lo paga. Todos los españoles te pagamos las pérdidas que tú has cometido y el derroche de agua. Hay que contarlo todo y hay que contar la verdad. El 70% del abastecimiento de agua en España se utiliza en gran cantidad para la agricultura. Para la agricultura, que encima se pierden las cosechas porque saben perfectísimamente que no tienen bastante agua para poder sacar la burrada de hectáreas que, que cultivan. Todos hemos podido ver los grandes campos de trigo y de cebada que hay en Castilla-La Mancha y en otras partes.
Eso simplemente es imposible, imposible. Y eso el que mejor lo sabe es el propio agricultor. Pero a él le importa un bledo. ¿Por qué? Porque el seguro se lo paga. Y si el seguro en vez de pagárselo, o el Estado en vez de pagárselo, le obligara a pagar a precio de oro el agua que ha derrochado sabiéndolo, ¿a que no volvería a plantar 100 hectáreas y sembraría solo 10 hectáreas? Que es así que las puede salir. Y aparte no es que le va a salir, le va a salir el grano, el grano de trigo o de cebada, pues tremendamente el doble o el triple de grueso y de gordo y mucho mejor y de mejor calidad. En fin, que no podemos ser autosuficientes en todo, y menos en esto. Esto significa que los costosos métodos para producir agua dulce, tales como la desalinización, son opciones inviables para reponer el agua subterránea decreciente. Y esto lo estamos notando en la España seca. Lo estamos notando. ¿Y quiénes son los primeros que lo han notado? Los agricultores. ¿Pero ellos han parado de cultivar el secano? No. Ellos siguen cultivando. Y encima, ¿cómo? El precio que les pagan los intermediarios es para fusionarlos, porque el agricultor se mata a trabajar y te viene el intermediario y esa patata, esa manzana, esa cosa que tú vas al supermercado y te cuesta un riñón, al agricultor, al agricultor 12 kilos o 10 kilos, tú compras una y te cuesta un euro, ¿no? Pues al agricultor le han pagado un céntimo. ¿Quién se lo lleva? El intermediario. Pues hay que quitar al intermediario de en medio, que trabaje. Eso significa que los costosos métodos para producir agua dulce, tales como la desalinización, son opciones inviables, es decir, que no sirven para nada, para reponer el agua subterránea decreciente, para garantizar que en un futuro tengamos suficiente agua. Deberemos gestionar, bueno, algún político sabrá lo que quiere decir gestionar, el abastecimiento que tenemos ahora de forma más inteligente. Hay inteligencia en este país, en la clase política. Esperemos a ver, porque hasta ahora no la ha habido. Hasta ahora, desde hace 80 años, no la ha habido. Por otra parte, 80 o 40 años, no me acuerdo cuando murió Franco, desde el 75 que no ha habido. Por otra parte, en España hay más de 500.000 pozos ilegales, que extraen más agua de los acuíferos subterráneos de la que puede reemplazar la lluvia. ¿Habéis escuchado bien? 500.000 pozos ilegales. No hay bastante guardia civil, simplemente no hay bastante guardia civil. Pero eso se soluciona muy rápidamente. Tú vas, la Guardia Civil pilla digo la Guardia Civil porque la Guardia Civil es la que tiene el SEPRONA y la que está en todas partes, como Dios, que digo yo. Y aparte son muy buenos y son muy efectivos, siempre que les dejen hacer su trabajo y que estén bien dotados y bien pagados. Pues eso es muy fácil, la Guardia Civil te lo soluciona muy rápidamente, pero los políticos para eso tienen que querer. ¿Vosotros creéis que en el municipio donde estén ese pozo o esos pozos ilegales, el ayuntamiento no lo sabe?
si el ayuntamiento posiblemente participe de él y el alcalde se lleve su comisión. Posiblemente no, seguro. Y los caciques del pueblo, por supuesto que también, del que sea. Pues la Guardia Civil, que le den, que le den, que le den permiso, que les dejen hacer su trabajo, y eso lo solucionan inmediatamente. ¿Encuentras un pozo ilegal? A ver, ¿dónde está? ¿Quién lo gestiona? Todos esos que paguen, que paguen, que paguen una denuncia brutal, brutal. El ayuntamiento y los responsables, que lo saben, lo conocen perfectísimamente, todo el mundo que está ahí en el ajo, todo el mundo, que paguen con dinero y con cárcel. Vais a ver que pronto empiezan a desaparecer pozos de esos. Pero que dejen trabajar a la Guardia Civil, que la doten, y también a los políticos que están detrás, a los políticos de más alto rango, no solo los alcaldes de los pueblos, obviamente, porque ahí también lo saben otras personas, otros políticos, pues que les den, pero que les den bien fuerte. Cárcel y dinero. Dinero, ¿qué es lo que más duele? Dinero y cárcel. Vamos, que esta persona, que cuando salga de la cárcel, tenga que ir a pedir trabajo de lo que sea. Ese gran agricultor, ese gran empresario, ese gran alcalde o político, a la cárcel. Y cuando salgas, a pedir limosna, al paro. Si tienes que vender la casa, pues la vendes. Por consiguiente, el país se beneficiaría de una recarga de acuíferos que desvíe el exceso de agua superficial, el agua desalinizada y el agua residual tratada en los acuíferos agotados. Te están dando las soluciones, es que lo saben todo. Te están dando las soluciones porque esto está escrito por los profesionales, por los científicos, por las personas que han estudiado, por los que saben, por los tecnócratas, y que son muy conscientes de que o nos ponemos manos a la obra ya, o España pues va a terminar siendo pues un desierto. Allí puede almacenarse durante los periodos secos sin el impacto medioambiental de crear nuevos embalses y evitando las grandes pérdidas que provoca la evaporación. Se está refiriendo en los ríos subterráneos, en los acuíferos subterráneos. Es que es de una lógica aplastante. Si está bajo tierra ya puede hacer calor porque no se va a evaporar. Si tú no utilizas el agua que hay debajo los acuíferos, el agua que va por los ríos subterráneos, pues ahí la vas a tener. Eso no quiere decir que toda el agua de la lluvia y toda el agua de los ríos y cosas de estas, tiene que haber una parte que vaya al mar y tiene que haber otra parte, la más importante, que vaya a llenar nuestros pantanos para que se pueda beber en nuestras ciudades y se puedan regar nuestros campos, pero sobre todo beber. De hecho, el uso más integrado del agua disponible será fundamental en la España del futuro, en todos los ámbitos. Es decir, depender más del agua superficial en periodos húmedos y del agua subterránea durante las sequías. Mirad qué claro lo tienen. Pero esto lo dicen los científicos. Otra cosa es lo que hacen los políticos. Nada. Sean del partido que sean. Hasta el momento, nada. Otras medidas posibles incluyen arreglar las fugas de infraestructuras españolas. Eso es muy importante. Las canalizaciones, las acequias de toda la vida, todo eso no se entiende, que balsas centenarias, milenarias, se cieguen,
se cieguen, porque hay pozos y están sacando aguas de esos pozos ilegales. Ese entramado de aguas milenarias, que hay una red de balsas por toda la zona seca de España, todos sabemos dónde están las balsas, que cada fuentecita, cada gotita de agua va a parar a esa balsa que se utiliza para el riego, y encima de donde sale esa gotita de agua es agua potable que puedes beber, es una fuente. Pues todo eso se ha anulado. Increíble, pero cierto. Incluso reglamentos centenarios de centenas de años que se han estado utilizando. Yo recuerdo en mi pueblo que había unas horas que cada persona que tenía huerta tenía unas horas al mes para regar. Dependía de la cantidad de tierra que tenías, de huerta, pues tenías el agua. Siempre ibas justito, pero tenías siempre la suficiente agua para salvar la cosecha. Pero tenías que plantar, que sembrar lo justo y necesario, ni más ni menos. Aparte, se murió un señorito del pueblo y esa agua se quedó sin dueño. Y todos los años se subastaba el agua en el ayuntamiento, que era un ingreso extra para el ayuntamiento. Esas 10 o 12 o 15 o 20 horas de agua, que parece que sea una tontería, pues eso significa que tú no te vas a quedar sin agua y que puedes cultivar mejor tu zona de huerta. Yo he estado yo recuerdo eso, lo recuerdo perfectísimamente, he estado allí presente y era una puja, ya está. El problema que siempre se la quedaban los mismos, los ricos. Pues estamos hablando de arreglar las fugas de la infraestructura española, aunque la inversión en mantenimiento está disminuyendo. Como veis, como no se entera, porque abren el grifo y sale agua. El problema será cuando abras el grifo y no te salga agua. Tras pasar más agua del noroeste húmedo al sudeste árido, en Galicia siempre está lloviendo, lo que te están diciendo. Y están hablando del noroeste al sudoeste. ¿A dónde? Pues Almería, que es donde está la huerta de España. Almería, Valencia, Murcia, a esas zonas en concreto, pero por una razón muy sencilla, porque si no, si, si es ahí donde está toda la infraestructura, que todo está a goteo, es decir, igual como se riega en el desierto, que ya están las infraestructuras hechas, pues si no salvamos ni eso, pues entonces vamos a tener que comprar los tomates de fuera, que ya lo estamos haciendo. Y minimizar la polución que amenaza con contaminar estos valiosos suministros. Vamos, que se contamine menos. Pero eso el problema lo tenéis en las grandes ciudades. Ahí es donde tenéis que acostumbraros a coger el transporte público, que es muy bueno, oye. La todas las grandes ciudades españolas, las principales, tienen metro y las que no tienen un maravilloso servicio de autobuses. En Valencia y en otras ciudades han vuelto los tranvías. Nos vamos a acostumbrar a volver a ver tranvías y trolebuses. Para los que no sepáis lo que es un trolebús, es un autobús que va con electricidad
y nos vamos a acostumbrar a ver nuestras hermosas ciudades pues llenas de cables. O igual se saca otra historia. Ahora están los coches eléctricos y ahí vamos. Pero lo que más, realmente lo que más, aparte de los coches, los aviones, el Falcon contamina muchísimo. Alguien se calentó la cabeza sacando la cantidad de litros de combustible que se había gastado Maripili en el Falcon y lo que había contaminado. Pero nunca me acuerdo de buscarlo y de sacarlo. Y era una barbaridad. La conservación del agua o usar el agua disponible de forma más eficaz es fundamental y es algo que todos podemos hacer. Esto es una verdad como un templo. Esto es una verdad como un templo. Por ejemplo, ay, es que eres asqueroso. Vas, meas y no tiras de la cadena, coño. No es lo mismo no es lo mismo que hagas de vientre que mear. Tú vas, meas, no pasa nada. Meas 3 veces o 4 veces y ya tiras la cadena. Y ya tiras de la cadena. No hace falta ducharte todos los días. Sobre todo si tienes un trabajo que estás en el despacho, en una oficina, que estás con tu aire acondicionado, que ni sudas ni nada. Ahora, si te pones en la terraza, cuando te vas a hacerte el aperitivo y te pones al sol para hacerte morena o moreno y empiezas a sudar como un cerdo, pues cuando llegas a casa te duchas normal, porque huele fatal. Pero eso simplemente se llama educación. Educarte para esto. Porque llegará un momento en que irás oliendo como un cerdo, porque no tendrás agua para ducharte. Así de claro. Volverás a lo que hacían nuestras abuelas y nuestros abuelos. El cubo de agua con el trapito, la esponjita, a enjabonarte y a secarte. Ya va servirá o servido. Del mismo modo, es que estamos a punto de llegar a eso, ¿eh? Del mismo modo que la agricultura, la industria y los municipios deben gastar menos agua, los hogares tendrán que hacer lo mismo. Los españoles debemos adaptarnos a una vida con menos agua, cerrando el grifo, tirando menos de la cadena e instalando dispositivos más eficientes como aireadores, cabezales de ducha, lavadoras y lavavajillas. Vamos, que tenemos que hacer lo imposible por ahorrar hasta la última gota de agua. Cada gota de agua es imprescindible. Pero aquí se hacen campañas del sí es sí, del no es no, y de esto y de aquello. Y de lo importante no se habla. Ay, cuánto me reiría yo el día que los marqueses de Galapagar vayan a su flamante piscina, que dicen que le quieren vender el casoplón, pero tienen otro. Eh, Parece que tengan otro. Y se pongan en el trampolín y que la piscina no tenga agua. Sería muy divertido, la verdad. Y termino, si conservásemos el agua ahora, por ejemplo, ahorrando 12 litros por minuto, dándonos duchas más cortas o ahorrando 31 litros, dejando de prelavar los platos antes de meterlos en el lavavajillas, quizás, solo quizás, sea posible salvar a España de las peores consecuencias del estrés hídrico, es decir, de la carencia de agua, y dar a la siguiente generación un futuro mejor. Lo que en todo, durante todo, todo, todo el reportaje he estado este humilde youtuber intentándoos explicar, amigos, que esto lo tenemos que hacer entre todos, dejarnos de políticas chorras, y hay cosas más importantes, y la más importante de todas es el agua.
Acordaos que sin agua no hay industria, no hay agricultura y sobre todo no hay vida. No hay vida. No hay vida. Pues amigos, o nos ponemos las pilas y hacemos lo que dicen los tecnócratas, los expertos, los científicos, los que saben de esto, o vamos a terminar como os he contado yo a lo largo de estas casi 2 horas. No es un tema baladí, no es un tema tonto. Esto hay que tomárselo muy, pero que muy en serio y actuar cuanto antes, pues cuanto antes mejor. Y esto te lo han repetido todos los que han escrito este reportaje, en la base de este reportaje, eh, no han parado de decirlo. O nos ponemos las pilas o nos las vamos a ver mal. Mal a todos los niveles. Mal a todos los niveles. Abriremos el grifo y no habrá agua. Yo recuerdo perfectísimamente, y con esto termino, recuerdo perfectísimamente cuando en mi pueblo aún no había agua potable. En mi pueblo el agua a las casas llegó en el 78, en 1978. Si querías beber tenías que ir con los famosos cántaros y el famoso botijo a la fuente del pueblo. Y me acuerdo perfectísimamente que nos lo dábamos como cuento, porque si te querías duchar tenías que subir el agua a mano y te duchabas eso, entre 3 y 5 minutos. ¿Sabéis lo que cuesta llenar un depósito de agua a mano? Yo no lo sé, pero lo he visto. He visto a mis padres y a mis hermanos haciendo viajes y viajes y viajes y viajes y subiendo el agua 2 pisos para podernos duchar. Así que lo que se utilizaba normalmente pues era la esponjita, el trapito para secarte y el jabón. Y ya está. Y en el verano las balsas. Ahora amigos, pues esa es la realidad que nos espera si no nos damos muchas prisas. Tema interesante, donde los haya, y ya esto hay que tomárselo en serio porque es serio. Soy Tony Mercés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud y mañana más, que pues no lo sé, la verdad. Aparte, estoy muy liado últimamente con mis asuntillos. Algún día ya os contaré cómo es el tema. Bueno, pues eso, que seáis muy felices y que Dios os bendiga a todos. Mañana más, bueno, mañana o pasado, ya veremos.